Miriam Capazo. Miriam Capazo es una distinguida amiga y profesora de muchos de los ortopedistas ecuatorianos. Tiene un currículum muy conocido, fue fellow del doctor Castaña en Italia y del doctor John Uribe en Miami. Es miembro activa de la AOS, del SLAR, de la ANA. Es speaker y facilitadora de CONMED Limbatec en USA. Hace cursos que están bajo su dirección, donde hemos tenido la oportunidad de asistir muchos ecuatorianos. Profesora y, como decía, formadora de muchos cirujanos artroscopistas en Latinoamérica. Para nosotros, Miriam, es un placer y un honor tenerte a ti. La conferencia es Nuevas tendencias deportivas lesionan o fortalecen nuestros hombros. Es un tema que nos incumbe a todos los que estamos alrededor de la ortopedia, de la traumatología, de la rehabilitación y del deporte. Y estoy seguro será de mucho beneficio para todos. De la misma forma que hemos venido haciendo estas reuniones, cualquier pregunta les rogamos hacerlo por medio del chat. También existe la posibilidad de levantar la mano si alguien al final quiere hacer alguna consideración especial. Así es que no más, bienvenidos a todos y Miriam, nuevamente un abrazo cariñoso desde el Ecuador y contentos de escucharte y verte. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Yo voy a poner en mute ahora también mi computadora para que tengan buena recepción de sonido. ¿Me escuchan bien todos, cierto? Con la cabeza afirmativo, Esteban, para saber que me estás escuchando. Sí. Vale, perfecto. Hecha la solicitud, es un tema que va a carecer de, digamos, una profundidad desde el punto de vista de técnicas quirúrgicas como tal, aunque al final haré una explicación de las mismas, pero va a ser para pasearnos por varios temas de deportes que ni sabíamos de la existencia de los mismos y estos generan actualmente nuevos pacientes. Comencé con esta imagen donde está mi Instagram y está mi Facebook, porque me gustaría que de alguna manera sigamos en contacto para los que usen estas dos redes, poder estar obviamente en comunicación constante. Entremos entonces en materia. Este título que dice Nuevas tendencias deportivas, la palabra deportiva la coloco entre comillas porque realmente deportes para nosotros, deportes conocidos, son, por ejemplo, para mí que vengo de un país y de donde estoy viviendo en otro, que es Dominicana, donde el béisbol, por ejemplo, es un deporte altamente codiciado, el básquet, son aquellas actividades que generan una gran cantidad de lesiones y a las cuales ya muchos de nosotros estamos acostumbrados a oír que el gesto deportivo, así como el trauma durante estas actividades, generan dolor en los hombros y es donde me voy a empezar a enfocar. Entonces, vemos este determinado detalle, que es estos atletas, ya sea de nivel profesional o amateur, oscilan entre edades que van de los 15 a los 30 años y las lesiones que hemos oído hablar constantemente son las lesiones del labrum antero superior o ese pinzamiento posterinterno que se llama fieldback y también puede ser lesiones capsulolabrales o lesiones tipo luxación. Un minuto que Fidel me está diciendo algo. Sí, lo estoy haciendo de esa manera. También existe otro grupo de personas que son los que practican deportes y tienen más de 50 años. Muchos de los que me están escuchando están sobre la década de los 30, pero muchos otros están ya sobre este otro grupo etario y es donde les voy a ir llamando de una manera importante a la reflexión y a la ejecución adecuada de actividades. En este grupo etario, las lesiones, aunque pudiesen ser iguales, se obedecen más de carácter degenerativo
se une ahora solamente por hacer el deporte como tal, lesiones del manguito rotador, pueden sucederse lesiones tipo luxación y lesiones de Bankart. En fin, es un grupo de pacientes que van a tener un sinnúmero de lesiones, pero ahora la pregunta sería para nosotros si las vamos a enfocar de igual manera. Entonces, fíjense bien, si nosotros vamos a revistas indexadas o a todos ese tipo de estudios y literatura que de alguna manera hemos ya utilizado, veremos que hay muchos artículos que nos actualizan en deportes como se los mostré inicialmente en el video, los overhead o los deportes de lanzamiento y las lesiones más frecuentes en todo este tipo de actividades. Pero escuchen esto, realmente en la actualidad, ¿qué está sucediendo? Quiero hacerle algunas afirmaciones y es que hoy en día tener 50 años es como decir son los nuevos 30. Y quiere decir también que tenemos que enfocarnos en que la expectativa de vida de nuestros pacientes ha aumentado y que muchos pacientes vienen a nosotros con 70 años de edad, con un físico excelente, inclusive mejor que el de muchas personas de 30, y haciendo actividades de alta exigencia. ¿Cómo los enfocamos? ¿Qué hacemos con estos pacientes? Coloco este video simpático que muchos de ustedes pueden haber recibido en las redes. Obviamente casos como estos son muy pocos, pero sin embargo existen, donde una persona que se ha mantenido haciendo ejercicio durante toda su vida puede tener un performance ideal, adecuado, y hacer una exigencia mayor de su organismo. Pero, ¿qué pasa cuando estas actividades que nos invitan a realizar son diferentes? Entremos en materia. En el año 2008 empiezan a surgir dentro de los gimnasios ciertas actividades deportivas que se llaman los entrenamientos en suspensión. Estos entrenamientos en suspensión implicaban hacer ejercicio usando solamente el peso de mi cuerpo, ya no utilizando las famosas pesas que antes se utilizaban, y ejecutar un tipo de actividad funcional. Cuando nos invitan a hacer este tipo de nueva actividad, se invita a toda la población, independientemente de su capacidad física y grupo etario. Y los eslogans de invitación eran: este tipo de actividad va a aumentar la fuerza y tamaño muscular, va a aumentar tu equilibrio y flexibilidad corporal, va a tonificar todos los músculos de tu organismo en general y, lo que es más importante, quemando calorías. Este tipo de eslogan de quemar calorías y todo lo que aquí se afirma lleva a que el grupo de personas con diferente nivel de capacidad física, entrenamiento y edad estaban invitados a mantenerse en forma, pero con un tipo de ejercicio que ellos hablaban de funcional, pero sin tomar en cuenta la edad de quien lo practicaba. Y subrayo en amarillo estar en forma, actividad funcional y edad, porque en el fondo es lo que vamos a analizar de ahora en adelante. Veamos esta lista, colegas. TRX, bootcamp, CrossFit, parkour, pole dancing, entrenamiento en circuitos. Muchos de ustedes estarán leyendo esta lista y dirán: oh, TRX lo conozco, bootcamp creo haber escuchado, CrossFit mi hijo lo puede estar haciendo, lo estoy haciendo yo, parkour tendré que googlearlo porque no sé lo que es, y así vamos. Y es donde yo quiero ahora llevarlos a la reflexión y entender que nuestros nuevos pacientes estarán haciendo estas actividades y engrosarán la lista de nuestra consulta. Comencemos. El TRX. El TRX es una actividad en suspensión y es un ejercicio donde, como lo decía anteriormente, con el peso de nuestro cuerpo estaré ejecutando diversas
actividades hasta llegar a puntos de agotamiento. Si ustedes ven el pequeño video que está en un extremo de la pantalla, imagínense a una persona sin la fortaleza del core, que es la fortaleza de nuestros músculos centrales del cuerpo, intentando reproducir este tipo de actividad. Parece sencillo, no lo es, e imagínense a la hora de que se genere aún más una fatiga, el grupo de estabilizadores del hombro que se verán afectados o que pueden ceder y generarse una lesión. En el entrenamiento en circuitos, algo parecido, donde tomamos actividades también de los ejercicios en suspensión, pero llevamos a usar diferentes grupos musculares en estaciones de entrenamiento que van por número de repeticiones, número de tiempo, y se va pasando de una actividad a la otra y se hace en grupos de entrenamiento. Son divertidos, pero indiscutiblemente también aquí puede no haber una medida adecuada de capacidad física, grupo etario, condición física del paciente, no, del atleta que está haciendo el ejercicio en ese momento. Estos entrenamientos en circuito, y pongo ahora en gente de un poco más de edad, es para hacerles entender que muchas veces también uniendo gente de diferentes edades, empieza a haber una competencia entre ellos a tratar de demostrar que lo pueden hacer. Y algo que es más grave aún, y que lo he visto mucho, es que muchos de estos nuevos pacientes son aquellos que cuando tenían 30 años hacían todas las actividades muy bien, pero ahora con 60 o con 70 quieren que su memoria muscular responda de igual manera y los tejidos se comporten de igual manera, resistiendo las embestidas cargas. Sigamos adelante. Entrenamiento tipo CrossFit. Esto lo deben haber oído mucho. Los que tienen 20, 30 años están altamente identificados con esta modalidad, pero me gusta mostrarlo de esta manera, en donde el CrossFit está llamado a decir, considera que tu cuerpo es como una máquina o haz que tu cuerpo se comporte como una máquina, y veamos algunas cosas del CrossFit que se evidencian muy bien en este video, donde hay una atleta, que es una chica joven, que fue campeona inclusive, y donde observen en qué consiste el CrossFit en este momento, y pensemos en los hombros, pero también revisemos el resto de articulaciones que están soportando y tolerando las cargas. Múltiples repeticiones por unidad de tiempo, donde vamos haciéndolas independientemente del todo, y ustedes están centrados en la chica de los pantaloncillos amarillos, pero pónganse a ver alrededor que hay otras personas con características físicas diferentes, mujeres menos agraciadas, intentando hacer lo mismo. Pero vamos adelante y sigamos con la misma chica. Pasamos de aquel ejercicio a este otro ejercicio, donde los que tienen un conocimiento de la anatomía de ese hombro entiendan el latigazo que está recibiendo, por decir así, todas las estructuras estabilizadoras, la porción larga del bíceps, y esto no para. Volvemos de nuevo al ejercicio inicial y volvemos nuevamente a llegar hasta el punto de fatiga, nuevamente haciendo repeticiones tras repeticiones tras repeticiones. Este es un cuerpo entrenado, este es un cuerpo joven, pero es un cuerpo vulnerable a lesionarse. Esto no lo hacen solo las chicas de 20 años o los chicos de 20 años, esto lo están haciendo actualmente muchos de nuestros pacientes que acuden posteriormente a el consultorio. ¿Qué se realiza en ese ejercicio que estábamos viendo? Observen el movimiento como tal y cómo se involucran las estructuras musculares, donde podríamos hacerlo bien o podríamos hacerlo, como se ve en la imagen, con un error y una mayor recarga funcional. Las estructuras que se involucran en estos movimientos obviamente están sometidas a una recarga y a una posibilidad de lesión.
o por microtraumatismo o una lesión debida sencillamente a estar en un grupo etario no adecuado realizando esta actividad de alta recarga funcional. Sigamos adelante. Veamos otros de los ejercicios de esta haz tu cuerpo una máquina. En los gimnasios vemos esto, con estas enormes cuerdas, haciendo estos movimientos donde se nos dice que así estamos entrenando. Esto, bueno, obviamente vemos a un chico musculado, entrenado, trabajando con la cuerda. Pero veamos este movimiento más en cámara lenta y ahora imaginemos que no es una persona entrenada o con capacidad física, sino alguien que no tiene la tolerancia física y muscular a soportar la embestida de esta cuerda una vez que el brazo y el grupo de todos los músculos de la cintura escapular vienen a tener fatiga como tal. Las estructuras que entrarían en la posibilidad de lesión son muchas y obviamente obedecen al maravilloso mundo del manguito rotador y todas las estructuras circundantes. Sigamos adelante. Vamos a otra de estas actividades, el famoso bootcamp. El bootcamp es un entrenamiento que hacían los soldados donde igualmente llevaban a actividades, algunas lógicas, otras menos, como estas que estamos viendo acá. Imagínense ahora una persona sin condiciones físicas involucrando todo su cuerpo en hacer este tipo de desplazamiento de carga inadecuadamente en estructuras ya no tan jóvenes. Vayamos adelante. Por si alguien no había escuchado esta otra actividad que se llama parkour, aquí la pueden ver. Y ustedes dirán, pero ¿existen los pacientes que hacen esto? Pues sí, nosotros en nuestra unidad hemos recibido pacientes que practican esta actividad y la primera vez, he de decir que tuve uno al frente, no lo podía creer. Que alguien hiciera este tipo de maromas y la considerara una actividad deportiva, inclusive a punto de competir unos con otros. Pero para esto implica, uno, ser joven, dos, tener gran capacidad de propiocepción de todo el cuerpo como tal y una vez que se generan lesiones, volver nuevamente a actividades, pero con una propiocepción al 100%. Este tipo de actividad deportiva también ocurre. Sé que la mayor parte de los que están de audiencia son hombres y este tipo de actividad deportiva, porque ahora resulta que también es un deporte, que es el pole dancing, también ha traído numerosas pacientes a nuestro consultorio. Obviamente, no como la chica que ven en la imagen, que es una chica agraciada y con una fuerza muscular importante, pero muchos tratan de hacer pole dancing y se generan lesiones independientemente de la actividad como tal y de su capacidad física como tal, porque lo practican tanto las muchachas de poca edad como ya mujeres de mayor cantidad de edad, donde van a tener estructuras musculares no comprometidas adecuadamente para la exigencia de esa actividad como tal. Entonces, hemos pasado por un grupo de actividades deportivas y vamos a tener un grupo de lesiones que se presentan. Para los que están relacionados con el hombro, están ubicados muy bien, que el acrónimo de SLAP son las lesiones del labrum antero superior y todo el grupo de lesiones de inestabilidad, ya sea de todo el labrum o rodete glenoideo, o la inestabilidad de la porción larga del bíceps en la corredera, que son las llamadas lesión de Pulley, las lesiones del manguito rotador y las lesiones acromioclaviculares. Este grupo de lesiones las vamos a tener probablemente presentes en este tipo de actividades deportivas. En el centro que dirijo, que se llama Hombro Integral, y en el cual trabajo en conjunto con el doctor José Guevara, que lo veo acá también unido a este chat de presentación, y la doctora Olivia González, más el departamento de rehabilitación
que trabajamos en conjunto para devolver a este tipo de pacientes nuevamente a su vida deportiva, cómo nosotros enfocamos y tratamos estas lesiones. Entonces, si los pacientes tienen una lesión del labrum antero superior, nosotros valoramos el grupo etario, el nivel de actividad que ese paciente realiza, la calidad de ese tejido labral, igual que la porción larga del bíceps, y la presencia o no de lesiones asociadas. Es cierto que actualmente, y con nuevos estudios y demostraciones científicas, cada vez se hacen menos reparaciones específicas de la lesión de SLAP. Y hay una incidencia mayor a hacer una tenotomía tenodesis del bíceps y esta hacerla a nivel subpectoral. Esto lo menciono, invito siempre a profundizar con los artículos que colocamos a pie de página para poder entender por qué esta mayor o nueva tendencia a evitar las reparaciones de SLAP y hacer más una tenotomía tenodesis de la porción larga del bíceps. Si por otro lado tengo una lesión tipo Pulley, es decir, una inestabilidad bicipital en corredera, voy directamente, sin pensarlo, a una tenotomía tenodesis. Anteriormente, y por mucho tiempo, nosotros hicimos reparaciones de la lesión de SLAP, la lesión del labrum antero superior, con uso de anclas colocadas a nivel de glenoides. En un inicio hacíamos una reparación tipo bikini, como la describió el doctor Snyder, pero posteriormente, según explicaciones y nuevos trabajos, empezamos a reparar con un ancla anterior y una posterior, como lo vemos en esta imagen artroscópica o en esta otra, que es como nos lo sugiere el doctor Bujar y muchos otros trabajos. Hemos tenido una muy buena evolución de pacientes, sin embargo, actualmente en pacientes que están por encima de los 30 años, según las características del bíceps, nuestra tendencia mayor es a una tenotomía tenodesis. En otro tipo de reparaciones para inestabilidad, pueden ver en este video artroscópico la utilización de anclas todo sutura. Para los que ya manejan la articulación del hombro, estarían observando un video en decúbito lateral el paciente de un hombro derecho. Estamos viendo una articulación bastante laxa y en la parte anterior, que es justamente esta que está acá, nosotros vamos a proceder a colocar un ancla de este tipo, que es un ancla todo sutura, es un ancla de muy pequeño diámetro, que está indicada principalmente en los procesos de inestabilidad y cuando queremos ser poco agresivos en relación al stock óseo que vamos a tocar. Este tipo de ancla se coloca con un instrumento motorizado de muy pequeño diámetro y luego se introduce el ancla, que como la pueden ver acá, es toda de sutura. Se impacta, luego una vez colocada dentro de la articulación, se hace una pequeña tracción de las suturas de la misma, como lo van a ver a continuación, y queda armada el ancla como tal. Ahí tiene la tracción, eso me permite, obviamente, que el ancla quede dentro de la parte ósea, y con estas suturas pasamos pues a tomar el tejido que queremos fijar al implante, como se ve perfectamente en el video. Una vez hecha la reparación, tengo una contención superior con un implante poco agresivo o poco, digamos, traumático para la articulación. Las lesiones, en cambio, tipo Pulley, donde no voy a hacer una reparación labral, sino decido hacer una tenotomía del bíceps y tenodesis subpectoral, puedo usar otro sistema, que es el sistema Tenoloc. Hay muchos sistemas para esto, es como si fuese un tornillo de interferencia, pero esto en este caso sería un tornillo tipo expansible, que una vez que él se activa dentro del orificio que se hace previamente, se expande el tornillo
colocándose como si fuese un embudo uno tras otro y queda aprisionado el tendón dentro de la corredera bicipital. En honor al tiempo, vamos adelante. Otro tipo de lesiones que se pueden presentar son las lesiones del manguito rotador. Estas son imágenes artroscópicas donde la zona de inserción del tendón es esta, que se llama huella. Este es el borde del tendón que debe ir pegado acá. Esto es igual, huella, donde va el tendón, borde del tendón del manguito, donde va colocado. En este caso, cuando vamos a hacer la reparación del manguito rotador, igualmente lo hacemos con anclas, que pueden ser anclas roscadas, lo vamos a ver ahora en este pequeño video. Para estimular la cicatrización se pasa a un instrumento motorizado. Ese instrumento motorizado me permite estimular un sangrado en la zona donde pretendemos que ocurra la cicatrización. Ese es el iniciador para el ancla, y lo que estamos viendo ahora en la imagen es un ancla de 5.5 de material PIC, que es poliéter eterquetona, que es un ancla no absorbible, es de un plástico de alta resistencia, y luego progresivamente, con las suturas que están previamente cargadas en el ancla, procedemos a literalmente coser, suturar ese tendón nuevamente a la huella y generar la reparación del manguito rotador que previamente estuvo lesionado. También podemos utilizar, aquí vemos otra imagen, y quería ilustrarles el ancla que inicialmente estábamos viendo. Acá la vemos a detalle, son anclas roscadas, hay de muchos tipos para el manguito rotador, pero en este caso, en el video, estamos observando la reparación realizada con un ancla de tipo roscada. También podríamos utilizar en esta otra reparación anclas todo sutura, la vamos a ver a continuación. Esta es una visión lateral, la lesión del manguito está en esta parte superior. Me coloco ahora otra vez en una visión posterior, eso que estamos traccionando es el manguito rotador. La huella ósea va a estar en la parte inferior, nuevamente el instrumento motorizado para estimular la cicatrización, y este es un ancla toda sutura, como la que utilizamos en los videos anteriores para reparar inestabilidad, pero esta es de mayor diámetro, esta tiene 2.8 de diámetro, puede ser colocada sin iniciador porque la parte de su inserción es metálica, y ella permite de esta manera, solamente con martillarla, introducirse dentro del hueso. No así la que usamos para inestabilidad, que vieron que utilizamos un instrumento motorizado para hacer la colocación del implante como tal. Activamos nuevamente el ancla, que se hace siempre traccionando de las suturas, y luego pasamos nuevamente al proceso de ir pasando sutura por sutura a través del manguito rotador, como lo estamos viendo de una manera adecuada en el video. Se pasan todas las suturas, se procede a hacer el anudado y tendríamos, como vemos acá, la reparación completa. Y ya casi llegando al final de esta presentación, vamos hacia otro de las lesiones que ocurren frecuentemente en los deportes con recarga funcional del miembro superior, que es nada más ni nada menos que la lesión de la articulación acromioclavicular, ya sea que se produzca una degeneración o una luxación o subluxación de la misma. Esos son esos casos donde tenemos el componente acromioclavicular sintomático, y con un instrumento motorizado o shaver procedemos a hacer la resección del extremo distal de la clavícula utilizando el sistema artroscópico, y la técnica se llama la técnica de Montfort. En fin, colegas, mensajes para llevar a casa tenemos: que estamos en la obligación de actualizarnos en las actividades deportivas que realizan nuestros pacientes. No nos podemos quedar en el tenis, en el básquet, en esas actividades que hemos escuchado siempre.
Tenemos que generar para el paciente toda la información necesaria para poder diagnosticar y tratar este tipo de lesiones y devolver al atleta a ellas posteriormente. Recordar que con los años los tejidos van a perder la capacidad de tolerar la recarga extrema que exigen todas estas disciplinas. Pero esa es una verdad que a los pacientes no les gusta escuchar. El término que yo utilizo es el paso inexorable del tiempo. Sin embargo, no quiere decir que usted no pueda hacer ejercicio. Escoger técnicas quirúrgicas que sean mínimamente invasivas y con los materiales adecuados para que podamos optimizar la reparación de todas las lesiones que tiene el hombro, así como otras articulaciones involucradas en el movimiento de todo lo que es la cintura escapular. ¿Por qué menciono el paso inexorable del tiempo? Porque cada vez más, y piensen 2 minutos ustedes que me están escuchando, se sientan frente a nosotros personas de más de 60 años que están en excelente forma física, muchas veces mejor que ustedes mismos que tienen menos edad. Y lo último que quieren escuchar es que su manguito rotador se rompió porque ya tiene 60 años o porque es una persona vieja. Esa palabra no hay que usarla. Indiscutiblemente la mejor manera es hacerlos entender que los tejidos ya no toleran. No hay un jugador de fútbol profesional que tenga 50 años y lo tengan en un campo. Ese jugador profesional es el jefe del equipo y da instrucciones, pero no está sujeto a recargas funcionales. De esa manera ellos lo entienden, lo respetan y ustedes les comentarán: yo te prometo que te voy a curar y te voy a devolver a tus actividades deportivas nuevamente. Y antes de dejarlos y darles las gracias por la atención, esperando que este momento histórico que estamos viviendo, único en el mundo, tenga un fin próximo y nos tome en salud a todos, a cada uno de los que escucho y a sus familias. No quiero separarme sin decirles que esperamos verlos en noviembre en los cursos que ya hace más de 10 años impartimos en cadáveres en Estados Unidos, junto con todo el equipo, donde aquí escucha el doctor Guevara y posiblemente muchos otros de los que contribuyen a que este curso se haga realidad. En fin, muchísimas gracias por la atención prestada. Aquí está todo el grupo, una parte del grupo de uno de los tantos años, saludando al final de una jornada de entrenamiento en cadáveres. En este caso son rodillas las que vemos allí al fondo. Entonces estoy ahora abierta para escuchar preguntas, si las hay. No sé si abro el micrófono, es lo que voy a hacer ahora. Abro mi micrófono para escucharlos y espero un feedback. Díganme ustedes. Muchísimas gracias, Miriam. Hay algunas, están comenzando a surgir algunas preguntas. Les pido a todos que hagan las preguntas a través del chat. Hemos tenido un pequeño problema y es básicamente que hemos completado el cupo. El doctor Santos, por la conexión, se le cayó un segundo y ya no pudo volver a entrar. Sin embargo, lo tengo aquí. Voy a tratar de ver si logramos que se le escuche. Jefe. Bueno, gracias. Miren, he escuchado toda la conferencia, lamentablemente y en buena hora se llenó todo el cupo y yo les saludo a todos, les agradezco por su presencia y le voy a pedir a Fidel que mientras puedo comunicarme nuevamente haga las preguntas de las personas que están unidas, por favor. Fidel, te doy la palabra y sigamos con las preguntas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Luego vamos con las preguntas. A ver, hay un saludo del doctor Byron Torres, que muy linda conferencia como siempre, y un abrazo inmenso. Voy en el momento a quitar la pantalla de presentación de la doctora para poder ver de mejor manera en sus pantallas, ¿no? Tenemos conexiones desde República Dominicana.
muy clara la esta. Aquí hay un comentario acerca de hay un comentario acerca de la importancia de individualizar al paciente, quién es cliente y quién es atleta élite de un gimnasio de boxeo. Entonces, no sé si algún comentario al respecto, doctora. Sí, indiscutiblemente, el atleta élite se va a comportar de una manera diferente. O sea, esto fue, digamos, en parte lo que quise enfocar cuando comencé la presentación. Y es, un atleta élite tiene unas articulaciones y un performance físico preparado para una mayor tolerancia a las cargas. Esto no es igual a si tomamos a, por ejemplo, el doctor que está ahora haciéndome de interlocutor y lo ponemos a hacer una clase de CrossFit de la nada. Indiscutiblemente, las posibilidades de lesiones son mayores. Entonces, la idea es que cada persona o cada médico, en este caso, el médico va a recibir el paciente, pero cada entrenador deportivo individualice y separe por grupos que sean más armónicos y puedan de esa manera evitar el número de lesiones. Y si a pesar de esto estas lesiones ocurren, acercarse al médico especialista para que pueda dar el apoyo. Esteban, te veo ahí de nuevo. Sí, de acuerdo. Sí, gracias Miriam, gracias Fidel. En realidad hubo un problema técnico, pero ya pude sintonizarme. Hay algunas preguntas. Por ejemplo, el doctor Vargas nos dice, ¿qué opina de las infiltraciones? En general, proloterapia, corticoides, tendinopatías, ¿hay espacio en su consulta para las infiltraciones? Ok, particularmente estoy en contra de las infiltraciones. Vamos a organizarnos de esta manera, porque infiltrar depende de qué infiltras y qué estás buscando y qué vas a curar. Si hablamos de esteroides y hablamos de, por ejemplo, una tendinopatía del manguito rotador o una lesión parcial del manguito y yo hago una infiltración para quitar el dolor, yo sencillamente estoy condenando o afectando el tejido de ese manguito que probablemente en un futuro tendré que reparar. Por lo tanto, yo en hombro no coloco, no hago infiltraciones con esteroide, pero si tengo que necesitar un esteroide, hago o lo mando y lo indico intramuscular. Número 2, no tengo experiencia ni en proloterapia ni en ozonoterapia. Trabajo más con el láser musculoesquelético para tendinopatías y a la hora de plasma rico en plaqueta, al manguito rotador no lo uso, pero sí está indicado y de una manera altamente eficiente para otras estructuras musculares y tendinosas con excelente resultado. Rodilla, desgarros musculares, y de esto casi nos puede hablar más el doctor Esteban Santos, que maneja una parte deportiva de este tipo de pacientes, pero en lo que respecta a mi persona en hombro, no trabajo con plasma rico en plaqueta para lesiones como tal del hombro. Esteban, no sé si quieres agregar. Gracias. No, estoy de acuerdo. El concepto, manejamos el mismo concepto. Saludamos a la gente, te digo, Miriam, tenemos gente de Perú, tenemos gente de Uruguay, tenemos gente de Colombia, tenemos gente de Chile, de México, tenemos amigos de Venezuela. A todos ellos un abrazo muy cariñoso. Hay una pregunta un poco repetitiva en cuanto al trabajo en los gimnasios. ¿Qué consideras tú un sobreentrenamiento? ¿Y cómo podríamos ponerle los parámetros de a qué tanto pueden llegar en práctica deportiva? Ok, primero hay que dividir grupos etarios. Aunque tú dices, oye, pero yo tengo gente de 50 años que está muy bien y tolera mucho, pero todo es algo progresivo. Voy a ponerles un ejemplo que se van a sonreír mucho. Ustedes son hombres todos y lo deben haber visto así. Vamos a hablar de este ejemplo. Jennifer López. Es una persona que tiene 50 años de edad, pero ha mantenido un programa de entrenamiento durante toda su vida y debe trabajar con cargas funcionales altas.
Eso no es lo mismo que otra mujer de 50 años de edad que no ha estado haciendo deporte y la llevamos a un gimnasio y pretendemos que haga el mismo número de repeticiones y de tiempo de entrenamiento de esta otra persona que acabo de mencionar. Las cargas y la recarga funcional es individual y va a depender de grupo etario y entrenamiento de cada una de las personas y el tiempo que haya venido esta persona entrenándose en la vida. Por lo tanto, es algo de gran carácter individual. Lo que sí es cierto, que se ha abandonado mucho el entrenamiento con cargas repetidas como se utilizaban en un pasado. En un pasado hablo particularmente lo que me corresponde a mí, que yo recibía gente que entrenaba con las famosas máquinas Nautilus o con las pesas libres. Hoy en día, más allá de lo que hacen halterofilia, los entrenamientos se hablan de entrenamientos funcionales, donde tú trabajas con ligas resistentes, pero no con altas cargas. Y funcionales, ¿por qué? Porque lo que tratan de hacer es reproducir actividades de tu vida diaria que sean verdaderamente funcionales y te dejen un beneficio. No son repeticiones hechas al azar. Espero haberme explicado. Gracias, Miriam. Tenemos muchas preguntas. Te voy a rogar en lo posible hacerlo lo más corto. Más breve, así será. Exactamente. Nos dicen en cuanto a la tenodesis del bíceps. ¿Sí? ¿Cuál es tu? Parece que hay unas 2 o 3 preguntas al respecto. ¿Cómo manejas el concepto de hacerlo? Se cortó la llamada. No sé si me estás escuchando ahí. Ahora sí te escucho. Te estaba diciendo que hay varias preguntas en el sentido de la tenodesis del bíceps. Sí. Los conceptos, ¿por qué lo haces y en dónde lo haces? Ok, yo lo hago en corredera bicipital suprapectoral, es la que a nosotros nos agrada más hacer. Y la hago en casos muy puntuales donde quiero respetar la parte estética más que funcional del bíceps. El resto de pacientes en general que tienen otro tipo de performance, hago tenotomía nada más y no hago tenodesis. Ya. Desde el punto de vista de rehabilitación, Marcelo Balión pregunta, una lesión de hombro, creo importante evaluar a más de la estabilidad articular el patrón de activación muscular. ¿Estaría de acuerdo en eso? Totalmente, doctor, completamente de acuerdo. Y algo que también es muy importante y se olvida y se abandona es el trabajo de las escápulas. Todos se enfocan nada más en el hombro, se olvidan de la parte escapular. Hay que entrenar y trabajar las escápulas siempre. Desde el Perú nos pregunta en la misma línea. Protocolo de tratamiento paciente joven, demanda funcional regular con lesión parcial del manguito rotador. Paciente joven, primero tratar conservadoramente, fortalecer resto de músculos. Normalmente cuando las lesiones son parciales, corresponde solamente al supraespinoso. ¿Qué hacemos? Fortalecemos infrarredondo menor, subescapular, cintura escapular, escápula, baja carga del supraespinoso y le das un tiempo. ¿Cuánto es ese tiempo? Yo diría unos 2 meses, donde el paciente debería sentirse mejor. No es igual mandar a rehabilitar un paciente y que lo pongan a hacer arañitas en una pared, frío, calor, electricidad, y el paciente te vuelve a los 2 meses igual de mal. Ahí no hizo nada. Es hacer un verdadero programa de fortalecimiento muscular de los músculos sanos y el paciente podría mejorar y se posterga una cirugía para ese hombro. Desde Bolivia, saludos de la Bolivia, doctora Miriam, nos dice Jaime Espinosa. En atletas de élites con lesión de slap y pulley, ¿tenotomía sola o tenotomía tenodesis? Si tienes slap y pulley, tienes ya una lesión de inestabilidad bicipital. Tienes que hacer tenotomía tenodesis si es un atleta, porque no le vas a cortar el bíceps y después tener esa deformidad física, digamos. Pero el slap con un pulley tienes que manejarlo ya solo como un pulley.
Es una pregunta que yo sé que tú tienes experiencia mucho tiempo. Campo, ¿en qué podemos usar en el hombro las ondas de choque? Qué bello, me encanta. Todas las tendinopatías y procesos inflamatorios les va extremadamente bien. Pero si un manguito está roto, aunque le pongas onda de choque, no va a servir. Entonces, sirve para las tendinopatías, sirve para las tendinitis cálcicas también. En este caso tendrían que ser ondas focales. Tendinitis bicipitales, también ondas radiales. Puntos de gatillo de dolor, ondas radiales. En línea general, estoy haciendo muy breves las respuestas. ¿Por qué prefiere la tenodesis subpectoral y no una tenodesis en la corredera? Bueno, ya lo dijiste. No, dije suprapectoral, me gustaba a mí. Ok. Jorge Farías indica, no es lo mismo 40 años de iniciar la actividad deportiva. Aquellos que tienen 40 iniciaron a los 15. Sí, yo creo que estamos en la... Exactamente, Jorge, de paso te saludo porque me escribiste hace un rato y es así, no es lo mismo, no es lo mismo, aunque hay personas y físicos que responden más rápido y mejor. Por eso que tenemos que individualizar cada paciente. Haría mal si no te digo que de todo lado te felicitan y te expresan su cariño, Miriam. Gracias, nada. A ti te doy las gracias es por haber tenido la deferencia de invitarme y a todos los que se conectaron, independientemente que estamos en unas horas donde, aunque estemos en cuarentena, todos hemos estado de alguna manera ocupados. De verdad es un honor y un gusto tenerlos a todos en línea y que hayan escuchado esta charla y podemos hacer en las próximas semanas muchas otras, Esteban. Quiero terminar con una pregunta de Jorge Rengifo que dice, si tenemos un paciente atleta de élite en natación con desgarre parcial, ¿se le opera o no se le opera? En caso de operar, ¿se convierte el desgarro parcial en total? Fíjate, la respuesta de eso es un poco una de las presentaciones que tuve la oportunidad de llevar ahora al SLARC en Chile, y es si ese atleta está en un momento de competición, porque está en un campeonato, obviamente tú tienes que postergar la cirugía porque lo vas a sacar completamente de actividad. Pero en el hombro, todo deberías examinar cómo se comporta el hombro de ese paciente con esa lesión. Si es invalidante bajo el performance, tienes que operarlo. Si el paciente, el tipo de lesión es pequeña y la persona tiene esa lesión porque es traumática, yo no la completaría, repararía y respetaría las fibras que quedan allí. Si en cambio la lesión es degenerativa, porque me dijiste es élite, pero no me dijiste la edad, pero si en cambio esa persona tiene más de 50 años, la lesión es muy probable que sea degenerativa sumada a una recarga y por lo tanto yo completaría la lesión y la repararía. Espero que me haya explicado. Mi querido amigo Carlitos Bracho, que te mando un gran abrazo. Un beso grande. Un tip. Sí. ¿A qué pacientes se les debe operar el manguito rotador? Ya va, repite que se entrecortó. ¿A qué pacientes se debe operar manguito rotador? Bueno, le estás preguntando eso a una persona que adora reparar manguito rotador. Fíjate bien, te lo voy a poner así. Particularmente yo recibo pacientes que antes de llegar a mi consultorio ya dieron muchas vueltas tratando de evitar operarse o se hayan visto con otros colegas y ya hayan rehabilitado y hecho de todo. Cuando el manguito rotador me genera invalidez, dolor, no puedo dormir y solo se mejora si el paciente está lleno de medicamentos o rehabilita y el dolor vuelve, a ese paciente lo debes operar porque no lo puedes tener viviendo así. Ahora, yo no operaría a aquel paciente que ha rehabilitado, que se siente bien, que tiene un brazo funcional y que sencillamente se desaparece de tu consultorio porque ya no tiene dolor. Los que yo recibo y opero son pacientes que están invalidados por el dolor, que la función se ha visto menguada, que auxilian el resto del movimiento de su hombro con el resto de estructuras de la cintura escapular para poder mover el brazo.
y lo voy a poner así, y no es que me quiero alargar. La pregunta yo la haría diferente. Doctora, si usted tuviese un manguito rotador roto, ahora que tiene más de 50 años, ¿usted se lo operaría? La respuesta es sí. Sí, porque yo sé que va a avanzar. Sí, porque yo sé que la calidad de respuesta de ese tejido va a ser mejor cuanto menos tiempo pase con el manguito roto y en degeneración grasa del resto de las estructuras. A pesar que vemos que muchas veces hay manguitos completamente rotos que no tienen dolor, pero no es el caso del que llega a tu consultorio. Yo te agradezco enormemente y para despedirme leo lo que dicen: gracias por tenernos actualizados y ser la mejor profesora del mundo. Atentamente, tu equipo de rehabilitación Venezuela. ¡Qué lindas! ¡Qué besos! Besos, gracias por conectarse. Déjame que voy a tomar una foto en este momento. Listo. Esteban, maravilloso. Gracias a todos. Gracias, doctor, por el soporte. Fidel Cayón. Sí, Cayón, muchísimas gracias. Gracias a la tecnología. Y cuando quiera repetimos. Ha sido un placer. Muchas gracias, Miriam. A todos los amigos que están conectados, tengo el placer de invitarles el próximo día, lunes, a las 3 de la tarde. Tenemos la presencia del doctor Alberto Fernández de Oca, una de las figuras más grandes en lo que es osteosíntesis. El doctor Fernández es el inventor de los fijadores externos rótula tubo-tubo. Es el que inventó la placa y tornillo de ángulo variable, el cerclaje mínimamente invasivo. También es el inventor de la placa hélice, formador del IQ con las 4 mayores figuras en el mundo en osteosíntesis. Tiene más de 20 patentes en el mundo de traumatología. Será un placer, les invito desde ya. Realmente para nosotros es un gusto que se haya llenado todo el cupo. Para el día lunes vamos a tener un sistema que permita mayor cantidad de asistentes. Gracias a todos, una buena tarde y que Dios les bendiga. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Gracias, Fidel. Gracias, Fidel. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y esperemos que para el lunes ya tengamos un mejor cupo, seguro que sí. Sí. Fidel, excelente soporte. Muchas sí, gracias. Maravilloso. ¿El cupo se llena con cuántos participantes, Fidel? 100 participantes. 100, sí. En un Pero ya webinar... vamos a ver la forma de